Vamos a abordar un tema ahora en la primera parte, mis primeros invitados aquí en Buenos Días, en el día de hoy. Vamos a hablar de la Iglesia Católica. Muchas veces está ese tema de actualidad, yo diría que casi siempre, por muchos y variados motivos. También depende de quién esa actualidad también o esa información la genere. En muchos casos y muchas veces hemos hablado de la Iglesia Católica como una institución muy cercana a la sociedad. En la mayoría de los casos dicen otros que no, en otros casos, pero en cualquier sentido se puede decir que la Iglesia Católica lo que está haciendo en estos momentos es salir al paso. Lo ha hecho también durante muchos años, al paso de lo que, por ejemplo, durante los últimos 7 años no fue capaz de llevar a cabo el gobierno, porque ya lo comentábamos en su momento, si la Iglesia Católica no hubiese estado ahí dando la cara, como se suele decir, ante los feligreses, el Estado hubiese quebrado, con una cantidad de prestaciones sociales que hacía a los más desfavorecidos, cifradas en cifras astronómicas a través de cualquiera de las instituciones que pertenecen a la Iglesia Católica. Pero como digo, hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica como de vocación, de personas que trabajan, gente normal y corriente, como usted, como yo, como mi compañero Graña, como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Para ello, he invitado, doy los buenos días y la bienvenida. Ya estuvo conmigo, ha estado conmigo en alguna que otra ocasión, es compañero también periodista, Fernando Cordero, sacerdote y párroco de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte de nuevo. Y yo también estoy muy contento de estar aquí contigo. Gracias por estar aquí. Y también los buenos días y la bienvenida a Damiano Toneguti, diácono. Buenos días, Damiano. Buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte. Muchas gracias por invitarnos. De estar aquí. Bueno, pues dirán ustedes quién es. A Fernando le conocen. Damiano Toneguti, que es un religioso de los Sagrados Corazones, que fue ordenado diácono previo paso al sacerdocio el pasado 24 de marzo, hace muy poquitos días, en la parroquia del Buen Pastor, de la que es párroco Fernando, y fue, por otra parte, la primera ordenación presidida por el nuevo obispo de nuestra diócesis, don Rafael Zornoza. A la ordenación, pues acudieron más de 30 sacerdotes de los Sagrados Corazones y del clero diocesano, entre ellos el superior provincial de la congregación, el padre Enrique Losada. La parroquia del Buen Pastor de San Fernando, una bonita parroquia, por cierto, hay que decirlo, se quedó totalmente pequeña para la gran cantidad de gente que acudió a la ordenación de Damiano. Damiano es natural de Italia, por su nombre y su apellido lo habrán adivinado. Sus padres, que acudieron a la ordenación, viven en Padua, concretamente la ciudad de San Antonio. Es hijo único y profesó en la congregación en 2004. Después de diferentes experiencias y trabajos, logró encontrar el sentido de su vida en Dios. Antes viajó por varios países y de esa etapa ha tenido experiencias de búsqueda muy interesantes. Se encontró con los sacerdotes de los Sagrados Corazones y comenzó un proceso de discernimiento y búsqueda de vocación. Ya en la congregación ha vivido en Sevilla, en Madrid y en Salamanca, donde finalizó sus estudios en la Universidad Pontificia Salmantina. Desde septiembre pasado se encarga de la pastoral juvenil y vocacional de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando y también trabaja en Cáritas, en el programa Juego de Niños y en apoyo escolar. De Damiano hay que destacar su fina sensibilidad espiritual y al mismo tiempo su compromiso con los más desfavorecidos. Es un cocinero excelente, hay que decirlo, y sobre todo... Doy fe, Guillermo. Das fe de ello, sí, ¿no? Doy fe. Habrá que Un día te invitamos y vienes a casa, hay por que supuesto. comprobarlo. y probaremos a ver lo que prepara Damiano. Claro que sí. Y prepara, como no, la pasta italiana. Que ya me explicarás, Damiano, cómo es aquello de al dente. Lo explicaremos. Habla perfectamente el italiano, por supuesto, el español, el inglés y el francés. Bueno, Damiano, lo que no sabemos es tu edad. Eso sí que no lo dice aquí. Bueno, tengo 38 años. 38 Sí, años. sí. Dirán algunos, ¿con esa edad tardía para una vocación sacerdotal o no? Bueno, se clasifica como tardía, ¿no? Porque yo entré, digamos, en la congregación a los 29. Muchos entran bastante antes. Fernando entró cuando tenía 15 años en el seminario y ahora entran, ¿no?, cuando ya son mayores de edad, a los 18, 19. Pero yo creo que cada persona tiene su tiempo y Dios determina el tiempo de cada uno, ¿no? Igual me imagino que, haciendo un símil, si me lo permitís, Fernando, Damiano, igual que para el amor no hay edad, tampoco para la vocación hay edad, ¿no? Exactamente, sí. Efectivamente, cuando Dios te llama, bueno, en mi caso es que
tuve la suerte pues de tener esa experiencia pronto a través de la parroquia de mi pueblo, de Algodonales, y después también de una familia creyente que me apoyó, y en ese momento pues yo vi que Dios que me estaba llamando y le di ese sí en ese momento. Ujú. El ser ordenado diácono, el diaconado, que es, como hemos comentado, un paso previo para el sacerdocio, Damiano, y ser la primera ordenación que realiza el obispo de la diócesis, eso evidentemente va a formar parte de tu historia, pero yo creo que la dimensión espiritual que alcanza el tema, marcado para siempre ya. Sí, yo creo que el diaconado es una celebración que tiene que ver con toda la iglesia, y al estar presente el obispo le da una dimensión universal, ¿no? Y le da una dimensión que va más allá de mí, va más allá de la parroquia, y tiene que ver con lo que es la iglesia misma. De hecho, a mí me gustaba saber que era una fiesta de la iglesia, de la parroquia, ¿no? Que no tenía que ver solo conmigo. Ujú. Era la alegría de todos, ¿no? Por participar del saber que hay vocaciones en la iglesia, que hay servicios, que la iglesia está llena de dones que son distintos y que son riqueza para todos. Hubo un tiempo, no mucho, hace poco tiempo, Fernando, Damiano, en la que se pensaba por parte de la sociedad que no se habían agotado, pero quizás habían descendido de forma notable las vocaciones de sacerdotes. Pues ha habido ciertamente un descenso, pero ahora parece que hay otro repunte nuevo, un brote nuevo, porque Dios sigue llamando continuamente, y también en esta época ahora más de crisis, es una época también de preguntas, de buscar el sentido de la vida, de buscar también pues dónde puedo servir y mejor. Y hay muchos jóvenes pues que se siguen cuestionando y que se dejan llevar por lo que Dios les pide, y también pues por el testimonio de otros jóvenes, el testimonio de otros referentes que gracias a Dios hay dentro de la iglesia, de respuestas que se dan tanto en un plano más espiritual como en el plano más del compromiso con los más desfavorecidos, que eso siempre cala mucho, y a través de ese encuentro con el Cristo que está en el pobre, pues ahí puede haber una llamada fuerte. Ujú. Jóvenes que, por cierto, Damiano, Fernando, algunos lo encaminan a través de esa ayuda a los más desfavorecidos o a los más necesitados, bien a través de ONGs, bien a través de asociaciones de ayuda a los demás, no con ánimo de lucro, o a través precisamente del diaconado del sacerdocio. Es una forma también de ayudar a los demás. Mm. Damiano. Bueno, sí, el diaconado en realidad representa este servicio. Decimos que representa a Jesús que sirve, y su tarea le corresponde animar la tarea de servicio en la iglesia, y en concreto en la parroquia donde está. Pues y en Cáritas yo creo que es un lugar donde se sirve y donde se quiere hacer de la propia vida servicio. Y en la parroquia, aquí en San Fernando, en el Buen Pastor, hay una tarea muy bonita y muy grande que está haciendo. Atiende a muchos colectivos, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los enfermos, a las familias necesitadas. Entonces yo creo que es un servicio necesario para las personas de hoy, sí. Tú estás colaborando, Damiano, en Cáritas Parroquial, en la parroquia del Buen Pastor en San Fernando. Ujú. Cáritas que ha asumido muchísimos compromisos y ha asumido una labor, yo diría que ingente, importantísima, que está llevando a cabo en la sociedad. ¿Sí? Ujú. Sí, yo creo que Cáritas pues llega donde muchas veces la sociedad civil, o incluso bueno los servicios sociales no pueden llegar. Entonces, en colaboración con ellos, yo creo que se puede llegar a las necesidades de las personas y de la sociedad de hoy. Sí. ¿Realmente somos conscientes, Fernando, de la sociedad, mm, de la importancia y de lo que está haciendo Cáritas a todos los niveles por la sociedad española en estos tiempos de crisis? Creo que cada vez estamos siendo más conscientes de esa realidad, también gracias a los medios de comunicación, porque en Cáritas normalmente no se suele dar publicidad por muchas razones evangélicas, y también porque los casos queden, por supuesto, en el anonimato, pero cada vez somos más conscientes del papel que Cáritas está realizando. Y no solo porque lo digan los medios, sino también porque en nuestros barrios está aumentando el número de personas, de familias, a las que desde Cáritas estamos atendiendo.
Entonces es una realidad que la gente está viviendo, que lo está palpando, y también que Cáritas está continuamente intentando dar nuevas respuestas. Por ejemplo, ahora en San Fernando el equipo arciprestal pues está planteando la fundación de un nuevo economato para que las familias pues puedan acudir, los precios sean mucho más bajos y se pueda dar una respuesta, porque ya con la bolsa mensual o las 2 bolsas mensuales pues es imposible llegar a las necesidades de las personas. Así que no es solo una publicidad, sino que es la vivencia de algo concreto y de familias con rostros concretos, con historias concretas a las que se le está dando una respuesta. Entonces también yo creo que como iglesia estamos insertos en un barrio y estamos viviendo, trabajando con la gente y estamos acompañando pues muchas realidades de sufrimiento, ¿no? O sea, es también acompañar a ese pueblo, a esas personas que lo están pasando mal. Entonces en ese sentido no es una teoría, no es un eslogan, no es un anuncio, sino que es respuesta a una realidad pues que tenemos muy cerca y que desde luego como iglesia nos interpela muchísimo. Por eso cuando antes decía la ordenación, yo creo que la ordenación fue una explosión de alegría, y el obispo decía que había visto un ambiente especial en la parroquia. Claro, un ambiente especial no es solo por una celebración, que en este caso pues fue preciosa, ¿no? Pero también es por la vivencia de un compromiso con el barrio, con la gente, con los más desfavorecidos, y una explosión de expresión de fe, de que el diaconado no es una teoría, sino Damiano desde que llegó pues está sirviendo a la gente más necesitada, ¿no? Y la propia parroquia pues está volcada también con todas las necesidades del barrio. Entonces es explosión de alegría, pero de una alegría que está encarnada y que es respuesta de muchísimas personas, de muchos laicos también, de las religiosas de los Sagrados Corazones que están con nosotros en el barrio, pues trabajando de una manera muy decidida y comprometida. Hablabas anteriormente, y yo también comentaba con Fernando y con Damiano, el pasado día 19 de marzo fue el día del seminario, y la Conferencia Episcopal Española pues editó un vídeo que vamos a ver dentro de un instante, que solamente se publicó en internet, no pasó por la pequeña pantalla, y que intentaba fomentar las vocaciones sacerdotales, como es el caso de Damiano, entre los más jóvenes. Pero no solamente presten atención al spot que vamos a ver a continuación, porque se habla de muchas edades y sobre todo se habla de lo mucho que se ofrece dentro de lo que es la iglesia, que vamos a comentar ahora. Vamos a verlo. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante.
Este fue el vídeo que llevó a cabo y que promocionó la Conferencia Episcopal Española con motivo del 19 de marzo, día del seminario. Solamente se hizo en Internet, no se pasó por ninguna de las televisiones de nuestro país. ¿Creíais necesario? Es un spot desde el punto de vista artístico y televisivo, muy bien hecho, está muy bien realizado, no se habla de lo que es la sociedad, pero se habla mucho de la palabra prometer una vida rica espiritualmente, una vida en la que se ayuda a los demás. ¿Era necesario? ¿Y cómo veis este vídeo, Fernando, Damiano? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, a mí el vídeo me ha gustado porque es un vídeo en el que se van recogiendo diferentes testimonios. En principio no sabemos quién es el que está dando esa respuesta, porque aparece solo el rostro de los sacerdotes, y creo que está en una clave muy positiva, en una clave, dijéramos, apasionante, porque es un proyecto apasionante, en el que se ve pues que se van a realizar ciertas cosas que son como promesas ya aquí, en la vida concreta de unos hombres concretos. Y me ha recordado también, anoche mismo teníamos un joven cenando en nuestra casa y le preguntaba a Damiano, porque también estábamos contando pues algunas amistades de Damiano, ¿no? Que tiene un amigo que es director de cine, otro que es ingeniero de no sé dónde, en fin, y les decía, oye Damiano, ¿y tú estás contento con estar aquí en la barriada del Buen Pastor, que podías tener de todo, hijo único, en fin, que podía vivir bastante bien, ¿no? Y nosotros vivimos en una casa modesta, en una vida pues muy sencilla. Entonces Damiano le respondió, dice, mira, yo no cambiaría esto por nada, ¿no? Porque esto es lo que me da la felicidad y es la respuesta a Cristo que yo da en este momento, y eso tiene un valor incalculable, ¿no? Pues yo creo que en esa línea, un poco desde la experiencia, desde el testimonio, de decir que las promesas se hacen realidad y que es apasionante la vida del sacerdote, y luego una vida... nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos programando el trimestre, ¿no? Y que ves la cantidad de actividades, decíamos, Dios mío, a ver si nos da tiempo a hacer tantas cosas como queremos hacer, tantas convivencias, tanto el proyecto de juego de niños que están preparando su campamento, hay tanta tarea que realizar y tantos proyectos que llevar a cabo también de cara a los demás y también de cara a dar a conocer a Jesús y a Jesús resucitado en este tiempo de Pascua, ¿no? Que la verdad que te ves un poquito desbordado y al final del día estamos muy cansados, pero también muy satisfechos pues de entregar nuestra vida minuto a minuto al Señor y a los hermanos. Yo creo que eso da también pues una gran alegría. Naturalmente. ¿Es esta la auténtica realidad actual del siglo XXI de la Iglesia, Damiano? Yo creo que este anuncio pues despierta la inquietud sobre de qué es la vocación y te promete algo que, de hecho, muchas veces te parece que te prometen en otras cosas, en otros tipos de anuncios. Y aquí te habla, por ejemplo, de cosas que ya no son de hacer, sino del ser. Cuando él dice, yo no te ofrezco tipo eficacia, ¿no? Sino algo más. O te ofrezco entrar en un proyecto inolvidable. Me ha quedado la palabra porque en el fondo se trata de ser de otra manera, ¿no? De ser de una manera que es la que al fondo corresponde con nuestras aspiraciones más profundas. Hay porque como sabéis perfectamente y vosotros mejor que nadie, durante mucho tiempo y de forma, yo diría que casi regular, periódica y casi obligado, entre comillas, por una parte de un sector de la sociedad, se suele atacar directamente a la Iglesia Católica por muchas cuestiones. Pero hay quien ha dicho que este vídeo es un poco la reconciliación de la propia Iglesia Católica Española con la sociedad a la que sirve. Sí, hombre, yo creo que yo creo que necesitamos tener claro que los sacerdotes, los cristianos, los diáconos, las religiosas, somos personas de esta sociedad, somos personas... Ese es el tema, esa es la clave. Personas y entonces con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades y con nuestras aspiraciones profundas. Nosotros creemos en este Dios que se acerca y nos quiere hacer todavía más humanos, que se encuentra y se hace humano con nosotros. Pues allí está la alegría. Esta es la profunda convicción que nosotros queremos compartir con los demás, desde la propuesta y desde el testimonio de la alegría de lo que nos hace, nos mueve y nos inspira. Y entonces esto es lo que queremos, que vivimos. Y no se trata de hacer tanto... Bueno, luego se refleja en tareas, pero
lo primero es lo que nosotros vivimos. El pasado domingo por la mañana, durante la celebración y la bendición de su santidad, de Urbi et Orbi, abogó, lo leía porque la bendición fue en varios idiomas, hay 32 idiomas creo, si mal no recuerdo, y abogó precisamente por eso, por una mayor humanización de la sociedad, en todos los sentidos. ¿Necesitamos humanizar la sociedad, Fernando? Claro, necesitamos estar cada vez más cerca de los más pequeños, de los más débiles, de la gente que más sufre. Mientras más cerca estemos de todas estas personas, más humanos nos iremos haciendo. Porque Jesús, con su encarnación, lo que viene a hacerse es muy cercano a la realidad, pero no solo de determinada humanidad, sino de la humanidad más sufriente, de la humanidad más débil, de la humanidad que cuenta menos, que pinta menos. Entonces yo creo que seremos mucho más humanos cuando estemos más cerca de los ancianos, cuando humanicemos la residencia de ancianos, cuando los jóvenes no estén por ahí por las barriadas sin mucha alternativa al ocio, al tiempo libre, a la formación, a dar diferentes posibilidades. Seremos mucho más humanos cuando haya familias que no se vean en la tesitura de tener que abandonar su hogar, como que es el gran problema, ¿no? El gran grito de tantas familias que se ven pues sin dinero y que se ven prácticamente en la calle, ¿no? O seremos mucho más humanos cuando nos demos cuenta de que hay situaciones en las que es imposible continuar adelante sin la ayuda de otros, y a veces pues el hecho de compartir y también el hecho de abogar por intentar cambiar las estructuras, que son estructuras de injusticia, y también por estar mucho más informados de lo que pasa y de algunas alternativas políticas, sociales, de un compromiso real de toda la sociedad, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en una situación de tanto caos, no solo caos por la crisis, sino porque también nos estamos sintiendo un poco engañados, defraudados, de que no seamos capaces en pleno siglo XXI de dar respuesta a situaciones de pobreza tan dramáticas que estamos viviendo. Y parece que todo continúa igual, pero la realidad es que hay mucha gente que está sufriendo muchísimo. Y esto no es porque lo veamos en los medios, sino porque lo estamos viendo en nuestros vecinos, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es muy fuerte y seríamos mucho más humanos si diéramos respuestas globales, no solo pequeñas respuestas que son las que nosotros podemos dar, sino respuestas en un ámbito pues más fuerte, en el ámbito político del compromiso social colectivo. Tú eres párroco del Buen Pastor, como hemos comentado, en un barrio de San Fernando, tú también trabajas en la misma parroquia. Cuando veis esta situación actual, porque no se puede ocultar ni cerrar los ojos ante lo que es la realidad, ¿qué sentís? ¿Impotencia? ¿Rabia? ¿Os preguntáis, como tú acabas de decir, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué no se hace nada? Porque claro, vosotros hacéis mucho, igual que otras muchas personas y también asociaciones, pero a lo mejor queda como una gota en el océano, o decir, ¿por qué tengo que hacer yo esto si esta no es mi misión? Si tienen que hacerlo otros. Yo creo que... ¿Os lo llegáis a preguntar, Damiano? Sí, yo creo que lo preguntamos y lo sentimos a diario. Cuando si se acerca una persona, una madre de familia que no tiene dinero para comprar de comida a su hijo, a sus hijos, pues yo creo que el sentimiento muchas veces de impotencia, porque la verdad que no hay una receta rápida para solucionar los problemas de esta mujer concreta, ¿no? Entonces yo creo que vivimos diariamente esta impotencia, esta sensación de no poder resolver los problemas de las personas, pero al mismo tiempo la convicción de que es necesario estar allí y hacer todo lo posible para poder dar una respuesta con los medios que tenemos a esta situación. El solo hecho de estar allí y de intentar dar una solución desde la paz y la fraternidad, esto es, yo creo que es lo que nos mueve y nos hace caminar sin agobios y sin desesperación, que yo creo que es el riesgo que a veces podemos tener, el hecho de la sensación de estar sumergidos por problemas,
pero el saber que si uno pone su vida en camino, a disposición del Señor para que pueda hacer de ella una vida de servicio y de fraternidad, pues sabes que nosotros diga, mira, Señor, yo hago lo que puedo. Y esto yo creo es lo que nos pacifica, saber que nosotros no podemos llegar, no somos aquí para solucionar las cosas del mundo, ¿no? Sino que contribuimos a hacer, ¿no? A vivir de manera mejor, más humana posible, ¿no? Está claro, porque como decía anteriormente, eso es misión de otros, naturalmente, que tienen que arreglarlo, que lo intentan y que a veces se consigue, a veces no, pero evidentemente el papel que tenéis que asumir vosotros es otro papel totalmente distinto. Tanto Fernando, sacerdote, párroco del Buen Pastor, como Damiano, recientemente ordenado diácono, son personas que han optado por entregar su vida precisamente al solucionar problemas a los demás. ¿Os gusta trabajar, y a ti particularmente, te gusta trabajar más con jóvenes, con niños, una juventud más que los niños, porque los niños entran, digamos que en otro estatus un poco más dependientes, más directamente de la familia? Los jóvenes son, pues están un poquito navegando entre dos aguas. Están ya como que cercanos a la familia o no, y adentrándose poco a poco en lo que es la realidad, a veces un tanto cruel, de la sociedad que nos ha tocado vivir. Los jóvenes en particular, pregunto, después hablaremos en general del resto de personas, pero los jóvenes en particular, el actual, con los que trabajáis en la parroquia, además de buenas palabras, esas palabras que se hay que decir, demanda otro tipo de cosas. Bueno, pues claro, todo esto lo que es verdad, no, la palabra que no encuentra el tiempo que claro. Encuentra. O sea que yo creo que se necesita el lenguaje verdadero es el lenguaje de la vida, del testimonio. Y nuestros cuerpos, nuestras vidas hablan más de lo que hacen las palabras muchas veces. Le tienes que hablar, perdóname, le tienes que hablar a un chico o a una chica joven de la parroquia, le tienes que hablar directamente en su propio lenguaje y en su propia situación actual. Sí. Para llegar a él directamente. Claro, sí. Bueno, y estar de que Damiano habla muy directamente el lenguaje de los jóvenes de aquí de San Fernando, sí. Incluso en celebraciones, sí. Pero ellos han llegado a decir, por ejemplo. No se puede decir por radio. Sí, pero de cuando en cuando hay que espabilar un poquito al personaje. Pero sí, que yo creo que tienen sí, y sobre todo hay que estar, o sea, hay que que vivir con ellos, convivir con ellos. Y entonces el lenguaje que se usa con los jóvenes es el lenguaje para entenderse. Exactamente. ¿Sí? Y yo creo que eso del acompañamiento que decía Damiano, que es fundamental, ¿no? Dedicar mucho tiempo, estar con ellos, que llaman, no sé, pues el domingo a las 3:30 de la tarde para ensayar un coro para la semana parroquial, que si luego quieren ensayar chirigotas, que si le hace espagueti con almejas que le salen estupendas, pues allí están el sábado por la noche, ¿no? O sea, que es dedicación de muchísimo tiempo y pues claro, de mucha energía, y que a veces pues ya vamos teniendo también nuestra cierta edad, aunque somos jóvenes, ¿no? Y claro, con otro ritmo de gente mucho más joven y de acompañar, de escuchar mucho, porque los jóvenes también necesitan mucho expresarse, que se les escuche. Bueno, yo creo que es la gran realidad o el gran desafío que tenemos, escuchar muchísimo, ¿no? Y acompañar, animar y estar ahí, ¿no? Las parroquias han dejado de ser esos lugares cerrados únicamente en el que estaba la celebración eucarística, la reunión del consejo parroquial, los distintos consejos parroquiales, etcétera, para ser lugares totalmente abiertos por completo, donde se puede ver de todo. Ahí se lee, se canta, se baila, se ríe, se cuentan chistes, se ora, evidentemente. Es un lugar abierto a la propia parroquia, es un lugar, una casa más de la parroquia, del barrio en este caso. Sí, yo creo que la parroquia de Buen Pastor, yo creo que está haciendo esto, lleva muchos años buscando ser este lugar que dices, y creo que lo está y lo consigue, que la gente lo vive así, y los jóvenes yo creo lo sienten, lo huelen, y entonces están allí y sienten la parroquia como su casa, un lugar donde se sienten totalmente a su aire. Curiosamente, tú decías antes que la parroquia es muy bonita, muy hermosa, y es verdad, pero es un edificio prefabricado, ¿eh?
Sí, de pero hace unos hecho con mucho 40 arte. años, así, hecho con mucho arte, pero que tiene un encanto, o sea, que no es de estas iglesias enormes, ni una iglesia barroca que tú digas, pero nosotros decimos que es un poquito como la Catedral del Buen Pastor, ¿no? Porque allí se junta todo Es un el lugar mundo. optimizado, Y está hay- aprovechado hasta el último rincón. Exactamente. Y las piedras son piedras vivas que son de todas las personas que forman la comunidad parroquial y el barrio. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que que es una iglesia con mucho corazón y con las puertas muy abiertas. Y eso pues se ve, se transmite, se palpa. Has dicho puertas abiertas, Fernando. Para que una parroquia, para que una iglesia, que un templo, un lugar vivo dentro de una comunidad, sea eso, un lugar vivo, tiene que estar abierto. Ah, sí. Sí, sí. Tiene que estar abierto y yo creo que a lo que se ve que las personas demandan, ¿no? Y también lo que podamos nosotros ofrecer. Ahora, por ejemplo, hay unos chavales que se acerca el último trimestre de instituto y andan allí con algunos cates que tienen que recuperar, pues allí podría ser un lugar también donde pueden estudiar ellos. Un lugar donde no tienen muchas distracciones, donde a lo mejor hay uno de nosotros que está allí para animarles o para resolver una duda o solo para darle la sensación de que hay alguien acompañándole. Una cosa tan sencilla como esta puede también ayudar. Y lo que decía Fernando, pues por un tiempo antes de Carnaval, pues fue también salas de ensayo de chirigotas y comparsas vamos. Eso es bueno porque lo que decías, un lugar vivo, la parroquia debe ser eso, viveza, no solamente abrir las puertas los domingos para las distintas misas y punto, y cerrar las puertas o para distintas reuniones de los grupos parroquiales. Te gusta mucho trabajar con jóvenes y con niños. ¿Son los niños particularmente, que son por otra parte para mí una debilidad, los niños son la parte más débil de la frágil línea de la sociedad? Sí, sobre todo, sí, yo creo que sí. Quizás son las personas, son niños que muchas veces en el colegio no llega hasta atender todas las necesidades que tienen. Y entonces la parroquia, el proyecto que nosotros tenemos nació justo al ver esto, ¿no? al captar esta necesidad. Y entonces se ha puesto a disposición para ofrecer a los niños un espacio más, sobre todo a los niños que tienen menos posibilidades de ir a jugar a tenis, al pádel, a clase de inglés, sino los que, ¿no? De las familias más pobres, que entonces se les quiere dar también la oportunidad para jugar y con referentes, con personas mayores más, ¿no? Que les puedan también ser educadores al mismo tiempo, compañeros, hermanos mayores, educadores. Sois complemento de los distintos estamentos, quiero decir, complementos de la familia, complementos del centro escolar, complementos de los amigos. Nunca sustituís a nadie. No. Claro, la cosa está en ir integrando, en ir apoyando, en ir animando. ¿Cuántas personas en nuestra vida nos han servido a lo mejor por una palabra que han dicho, por una frase, por un testimonio que te han dado, por un apoyo, por un aliento? Pero después el trabajo realmente lo tienen que hacer los jóvenes, lo tienen que hacer los adultos. Cada uno ha de ser autónomo. Yo creo que es muy importante ir creciendo en autonomía, y en responsabilidad personal, y en ir encontrando cada uno su camino. Gracias a Dios la Iglesia ayuda, inspira, pero luego cada uno ha de ir tomando sus caminos en libertad. Adelante. Que justo en eso que decías de complementar, nosotros, mira, tenemos la Parroquia del Buen Pastor, está en el medio de un edificio que es un colegio, ¿no? Y entonces con el colegio solemos tener una relación muy buena con el director y con los profesores. A veces pues les pedimos prestado el patio para que nos... es un colegio público. Es un colegio público. Por cierto.
y él nos tiene aprecio y nos da todas las facilidades y nos anima en nuestra tarea de estar con los niños, incluso nos invita o nos orienta sobre lo que podíamos hacer muchas veces. Igual que otros hermanos y hermanas más mayores, pues van a la residencia de mayores, que también es una residencia pública, y que poco a poco pues también ha habido un espacio para el acompañamiento de los ancianos, pues de una manera muy familiar, muy cercana y sobre todo compartiendo la vida. Lo importante es que se va compartiendo la vida, eso va creando lazos y lazos también desde la fe. Por supuesto, me decía no hace mucho tiempo, me estaba acordando ahora, un joven sacerdote gaditano, y me decía, aprendo más de lo que escucho y lo que me cuentan que lo que yo les puedo enseñar a la gente. Bueno, es una perla de sabiduría. y me lo decía precisamente al hilo de toda la problemática social. Además, trabaja, su acción pastoral está en un barrio de los llamados un tanto, la palabra no me gusta conflictivo, pero sí difícil, de Cádiz. Me decía, es que trato diariamente con la gente y más de lo que yo les pueda ayudar y enseñar a ellos, me ayudan y me enseñan a mí con sus vivencias, sus experiencias, su vida diaria, su día a día, su minuto a minuto, los problemas de su casa, de su familia, de su matrimonio, del novio, del colegio, del amigo, de todo. De hecho, mira, lo que decíamos del servicio, el servicio, yo estoy convencido que no es lo de hacer cosas, de hacer tareas, que lo es también, que luego tiene... Pero es primero una manera de estar, entonces, y de ver a las personas, de mirar al mundo. Entonces, yo creo que al estar allí uno se plantea muchas cosas de sí mismo, de cómo vive, y entonces si uno empieza a querer a las personas que viven del día a día contigo, pues ya entra dentro sus problemas, entra dentro de sus vidas y se hace hermano. Y cuando uno se hace hermano, pues las cosas de uno le afectan, y uno pues allí aprende. Dicen las constituciones de nuestra congregación, que nos las estudiamos muy bien en el noviciado, ¿verdad? Que somos evangelizados por el pueblo al que servimos. Ahora, yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años, pues a mí esto me impactó mucho. Y me sigue impactando. Pero ahora es que estoy recibiendo a lo largo de los años esta realidad que decían las constituciones, ¿no? Y ahora recuerdo, la noche de la vigilia pascual, el sábado pasado, yo terminaba la homilía también hablando de cómo encontramos a Cristo resucitado en la experiencia de nuestros hermanos y en experiencias de dolor, en experiencias de haber estado en situaciones muy límite por la enfermedad, por llevar esa cruz, por vivirlo con aliento desde la fe, porque hay historias también en las que no solo sucede una enfermedad, sino que a lo mejor una familia pues conviven incluso 2 o 3 enfermedades fuertes, ¿no? Y cómo lo puede llevar eso una madre o el propio enfermo, o también la alegría de la parroquia, ¿no? La esperanza que nos da el que hay hermanos nuestros que han vivido todo esto desde la fe, que han salido también adelante, ¿no? Entonces, tú celebras a Cristo resucitado, pero es un Cristo resucitado que tiene mucha carne, de muchas historias y de mucha vida y de mucha autenticidad. Entonces, eso no es predicar un evangelio al aire, sino que es un evangelio encarnado en historias, en rostros concretos de nuestros hermanos. Entonces, es un regalo que no tiene precio. No, evidentemente. Antes de hacer una pausa, me vais a permitir la comparación, que siempre son odiosas, pero sois personas de hoy y lo entendéis. Repito, la comparación siempre es odiosa. Igual que se dice que en una autoescuela aprendes a examinarte y a conducir aprendes después, en el seminario se aprende la teoría y la realidad se aprende en la labor pastoral diaria. Sí, hombre. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. Bueno, había... es una anécdota curiosa que... Bueno, San Damián de Molokai, que es nuestro héroe de nuestra congregación, que estuvo viviendo con los leprosos, y murió él mismo leproso. Entonces él hablaba, ¿no? Llegó en una carta, dice, hablaba, ¿no? Se identificó tanto con ellos que dice, nosotros los leprosos. Y entonces hubo un compañero nuestro que fue en el noviciado, o sea que al inicio de su etapa de formación, que estaba imbuido y lleno de entusiasmo, ¿no? Sigue con entusiasmo. Y sigue con entusiasmo, y sigue en entusiasmo con el padre Damián. Y entonces él estaba en un medio rural, me parece en Extremadura, ¿no? O en Extremadura, sí. Extremadura. Y entonces él, en una homilía, bueno, en un testimonio que le hicieron
acera delante de los fieles, dice, nosotros los labradores. Y él era, del centro de Barcelona, ¿no? Pero entonces fue muy gracioso porque, claro, el hombre no sabía nada del campo, pero se estaba movido por una gran ilusión. Yo creo que esta ilusión es la que, ¿no? que en el seminario uno cultiva y luego ya la va confrontando y se va enriqueciendo en la vida, ¿no?, normal, digamos. Vamos a hacer una breve pausa, apenas un par de minutos, y seguimos esta interesante y sobre todo instructiva conversación con Fernando Cordero, párroco de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando, y con Damiano Toneguti, que es diácono recientemente ordenado por el obispo de nuestra diócesis. Hasta ahora. 9:18 de la mañana de este martes 10 de abril, hablando en esta mesa del Estudio 1 de Onda Cádiz Radio y también televisión con Fernando Cordero, sacerdote párroco de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando, y con Damiano Toneguti, diácono, como hemos comentado, recientemente ordenado el pasado día 24 del mes de marzo, primera ordenación que llevó a cabo don Rafael Zornoza, el obispo de nuestra diócesis. Ahí hemos visto anteriormente la primera parte, el spot elaborado por la Conferencia Episcopal para fomentar las vocaciones sacerdotales y que está de hecho, se puede ver en internet, perdón. Y vamos a ver ahora un vídeo que habéis elaborado vosotros, ¿no, Fernando? En la parroquia. De una manera muy caserita, pero es muy bonito. Pero creo que te ha gustado, ¿no? Sí, yo lo he visto. Me alegro mucho, un gran especialista como tú. No, yo qué va, pero bueno, me ha gustado. No, y también han colaborado, pues mira, unos dibujantes que tienen mucha fama en el ámbito religioso y que trabajan en un medio muy pobre, y entre los pobres pues nos prestamos las cosas y nos echamos manita, ¿verdad? Y han hecho los dibujos de Damiano de diácono, del obispo Rafael, que al obispo le ha encantado, y después también las canciones de Isis, de Nico Montero, y luego pues toda la ayuda técnica de Paco Bernal, que es un laico de la parroquia, que es el que lo ha hecho, el que lo ha editado. Pues ¿os parece que lo veamos y lo comentemos? Estupendo. Vamos a verlo y lo comentamos mientras. Ahí está, este vídeo elaborado en la parroquia. Hola, soy Tonino Cuore, un amigo de Damiano. Soy italiano, de Padua, y he venido a San Fernando para la ordenación de diácono de Damiano. Yo ya estuve en la profesión de sus votos en el Escorial, pero la verdad, yo no sé qué es esto del diaconado. A ver si me entero aquí en San Fernando. Hola, Tonino. Yo soy Lolisi de Gallinera y te estoy escuchando lo que estás diciendo. Mira, yo estoy muy metida en la parroquia del Buen Pastor y yo te voy a explicar por medio de este decálogo lo que significa eso de ser diácono. Escúchalo. Dame, Señor, oído de discípulo para que pueda oír tu voz. Dame, Señor, lengua de discípulo para que hables en mi voz, para que viva en tu amor. Dame, Señor, oído de discípulo para que pueda oír tu voz. Dame, Señor, lengua de discípulo para que hables en mi voz, para que viva en tu amor. Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy contigo, Señor. Si los mantengo de mi vida lejos, no estoy contigo, Señor, aunque haga oración. Ellos son tu rostro, los hambrientos, los enfermos,
en la noche de la cruz. Mira, Lolichi, los dibujos son muy bonitos, las fotos son muy chulas, pero la verdad, yo todavía no me he enterado qué es eso del diaconado. No te preocupes, Tonino. Si quieres, vamos a preguntárselo a Damiano. El diaconado es un ministerio en la iglesia que significa pues, servir, que es el ministerio de servir dentro de la iglesia. Todos los cristianos sirven, pero el diácono lo tiene como oficio específico, en una parroquia sobre todo. Y pues en mi caso, que voy a hacer, ¿no? para ser ordenado sacerdote, es una etapa en que pues, iré aprendiendo a servir, a desarrollar el misterio del servicio. Y el servicio puede abarcar muchos ámbitos. Mira, caro Damiano, eso está muy bien. Pero concretamente, ¿cómo piensas vivir tu diaconado aquí en San Fernando, en esta parroquia y en este barrio? Estamos viendo ese vídeo elaborado por la parroquia del Buen Pastor sobre el diaconado. Explicar un poquito qué es el diaconado, ¿no, Fernando, Damiano? Sí, el diaconado es el ministerio ordenado que representa a aquel aspecto de Jesús que es el servicio. Y entonces su tarea consiste en animar en la comunidad el servicio, en todas sus dimensiones, que puede ser el servicio social a los más pobres y a los y también se puede ser entendido de manera más amplia también como servicio de catequesis, servicio a la palabra y luego servicio al altar. También tiene un lugar en la liturgia, ¿no? Eso comentaba Fernando. Dice, el vídeo intenta explicar efectivamente lo que es el diaconado, algo que estamos haciendo aquí ahora, y en la que se pueden ver las dos, por así decirlo, vertientes. El servicio al altar, evidentemente, como sacerdote, como diácono en este caso también, pero el servicio social. Yo creo que si hubiera que poner, que me parece injusto, en una balanza, ¿pesaría más el servicio social? El trabajo que se hace por la sociedad, Fernando. Pues creo que en nuestro caso sí, porque es un trabajo, si lo queremos llamar social, pero social con una sensibilidad muy espiritual, claro, o un trabajo muy espiritual y muy encarnado. Pero en nuestro caso es un trabajo muy en contacto con las personas, porque claro, la Eucaristía dura media hora y entre semana pues la gente no viene a misa, exacto, todo el mundo a misa. Aunque sí que hay muchos grupos de adultos y grupos de jóvenes y grupos de tercera edad. Pero yo creo que en nuestro tiempo lo ocupa más pues la acción social, sí. Uh-huh. Que por cierto, Damiano, no te he preguntado anteriormente a ser diácono. ¿A qué te dedicabas? Pues estudiaba y luego empecé bueno, ¿en la congregación o antes de entrar antes de entrar en la congregación. Antes de entrar en la congregación, pues y trabajé también, trabajé varios oficios. Y creo que donde estuve más fue como de cocinero, sí, en un restaurante, estuve trabajando en Lisboa y otro en Barcelona, en una chocolatería, precisamente, hacía chocolate y preparaba los bocadillos, bueno, unas cosas así. Os habéis buscado un cocinero fantástico, ¿no, Fernando? Pues sí, además de un hermano fantástico, sí, un muy buen cocinero, sí. Buen cocinero. Sí, ¿Sigues practicando? Lo que se dice, era cocinero antes que fraile. Se cumple aquí, sí. Claro, es verdad, literalmente. Nunca mejor dicho. Y que creo que también que su experiencia, su trayectoria vital y su vocación, que es muy interesante, que daría para varios programas, ¿no? Pues conecta mucho con el lenguaje y la experiencia, las búsquedas de los jóvenes de hoy día. Uh-huh. Y eso pues también es muy importante, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos hacemos todavía sin respuesta, si es que las hubiera? Sí, muchas, y muchas no tendremos nunca la respuesta. Creo la inquietud del corazón y de las aspiraciones profundas están allí. Yo pues mi trayectoria no tuve una educación religiosa. Es curioso. Sí, mis padres sí, pero a un momento dado de sus vidas dejaron, ¿no? de
de participar en la vida de la iglesia, pero llegan momentos, ¿no?, donde necesitamos algo más, vemos que no tenemos la respuesta, entonces acudimos a donde a lo mejor nos recordamos que en un momento de nuestra vida la tuvimos. Y así fue por mi madre, que una vez que pues al llegar la suegra en su casa y atenderla, fue lo que le desencadenó el hecho de que ella volviera a ir a misa, a rezar, y digamos acudir a Dios otra vez. Es curioso que son situaciones sociales, situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria, si me permitís, para que todo el mundo se entienda, de la vida humana, lo que muchas veces nos hace encontrarnos de bruces cara a cara con lo que es realmente lo que estábamos buscando desde hace mucho tiempo. Sí, una crisis, bueno, estoy en la casa de mi madre, pero para mí también fue el hecho de saber cuál era la profesión de mi vida, la vocación, el tema de la vocación en el sentido de qué quiero ser yo de mayor. Cuando lo explicaste, ¿te comprendieron? Bueno, mira, yo se lo expliqué después a mis padres. Y entonces ellos allí también, es siempre una cosa de ver, ¿no? Me vieron contento y convencido y bien, y entonces vieron, pues no había otras palabras, porque se veía que lo que estaba haciendo pues era algo que me hacía bien. Claro. Y entonces esto, la vocación, la inquietud del joven para su vida, para su futuro, es... Era una chica de la parroquia, por ejemplo, que yo creo que acababa de hacer bachillerato, y ella estaba en el proyecto de Juego de Niños. Y no sabía qué facultad elegir. Me parece que estaba pensando entre economía y al entrar en el proyecto de Juego de Niños descubrió esta gana de hacer el bien a los niños, de estar con los niños, de esta tarea del servicio, que decidió luego entrar en trabajo social, y ahora es trabajadora y encantada de su opción. ¿Qué dejaste atrás, Damiano, para llevar adelante tu vocación sacerdotal? No me acuerdo. Buena respuesta. Buena respuesta. La verdad que sí, que uno... Dejaste muchas cosas que atrás. yo estoy... La verdad que de verdad, no me fijo mucho en pensar. Y entonces... yo creo que sigo teniéndolo todo, O sea, sigo teniéndolo... Hombre, entiéndeme, lo que quiero decirte, lo sigues teniendo todo y además, como se suele decir, aumentado y corregido. O sea, eso, has aumentado, pero evidentemente cuando uno opta por un camino siempre deja atrás otro. Sí. Y claro, todo lo demás que uno se puede imaginar. O sea, uno haciendo la opción por el celibato, claramente uno renuncia a Pero, por formar ejemplo, una familia. Se estará preguntando mucha gente ahora que nos escucha y nos ve. Sí. Y tú permíteme que te lo pregunte. ¿Llegaste a tener novia? ¿Llegaste a tener Sí. Y bien. O sea claro, sí, simplemente es una pregunta. Sí. Y también fue... Claro, yo ahora, a recordar la experiencia, pues también la veo con ojos en que en aquel momento también fue una experiencia para mí para aprender a querer. Te enriqueció. Claro. Y mucho. Claro. Es cierto, repito una vez más, son personas normales y corrientes, si son como usted y como yo, sacerdotes en caso de Fernando, y diácono, en futuro sacerdote también, me imagino. ¿Dentro de cuánto tiempo? Yo me imagino antes de un año. ¿Antes de un año? Sí, ordenado sacerdote. Pues sí, sí. Y corres el riesgo de que te separen de Fernando. Bueno. ¿O no? Sí, bueno, esto es un riesgo permanente. Bueno. Que o me quitan, o me llevan a mí, o se llevan a él, o... No creo, ¿no? Hombre, lo ideal sería que trabajarais juntos, ¿no? Hombre, sí, estaría muy bien, pero también está esa disponibilidad, ¿no? A la congregación y otras necesidades. Pero bueno, lo que el Señor quiera, disfrutamos el día a día. Eso es evidente. Por cierto, dentro de la Iglesia es curioso que algunos obispos pues no están muy conformes con ciertas normas, con ciertas
cosas que han sido tradicionales dentro de la Iglesia. ¿Qué opináis de todo eso? En concreto, explícanos un Por poquito ejemplo, más. no hace muchos días hemos conocido que un grupo de obispos europeos han hecho un manifiesto en el que plantean a su santidad Benedicto XVI la posibilidad de replantearse ciertas situaciones de los sacerdotes dentro de la Iglesia. Sí, el grupo de los sacerdotes austriacos. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues a mí me parece bien que dentro de la Iglesia pues se den diferentes posturas y haya encuentros o haya plataformas para el diálogo, en la que pues los sacerdotes se puedan expresar igual que los fieles se pueden expresar, y también el Papa pues les respondió a través de su homilía en esta Semana Santa, y ellos pues quedaron satisfechos en ver la actitud de Benedicto XVI, que es una actitud de diálogo y no una actitud de condena. Entonces, mucha gente crítica con lo que es la jerarquía de la Iglesia pues estaba sorprendida, incluso algunos medios de internet pues colocaban el titular de asombrado el líder de los sacerdotes austriacos con la respuesta de Benedicto XVI. Yo creo que podemos hablar de todos los temas y podemos ir buscando juntos, haciendo camino juntos. No siempre en la Iglesia pues se ha vivido el celibato como se está viviendo ahora en el siglo XXI. La historia de la Iglesia es mucho más amplia. Hay algo claro que sí, es que la vida consagrada, la vida religiosa, las congregaciones y las órdenes, pues ahí hay una opción pues de seguir a Jesús desde el voto de castidad, de pobreza y de obediencia, vivir en comunidad y vivir solo para Él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la vida religiosa ha hecho una opción por vivir pues de una manera comunitaria, de una manera pues desde la castidad, una manera célibe. Y luego el sacerdocio, pues ha habido un momento de la Iglesia, y de hecho en otros ritos, pues sí que los sacerdotes católicos sí que están pues casados, ¿eh? Lo que pasa es que nuestro rito es el rito latino, ¿eh? Entonces ha habido diferentes tradiciones y yo creo que dentro de la Iglesia hay cuestiones que pueden ser debatidas, discutidas, ir viendo entre todos lo que Dios quiere, sin creernos la posesión de la verdad, ¿eh? Y hay otras cuestiones porque son cuestiones últimas y definitivas. Yo creo que lo más definitivo es Cristo como palabra última de Dios y al que nos hemos de remitir, y otras cuestiones que siendo también cuestiones más peliagudas, de las que hemos de seguir debatiendo de alguna manera o dialogando como hermanos. Entonces yo creo que la actitud de Benedicto XVI pues es una actitud desde el diálogo y una actitud del encuentro, y también diciendo una palabra pues como pastor, como Pedro, como roca de la Iglesia que es, y al que también pues le debemos un respeto y hemos de escuchar pues con auténtico amor pues de padre, ¿no? Que es lo que es para nosotros Benedicto XVI. Entonces, en ese sentido, lo que dice el Papa pues es una palabra pues muy importante, que tiene mucho peso y que es una palabra también inspirada. Hoy, si no me equivoco, hace 7 años que murió Juan Pablo II, un hombre que fue todo un hito, marcó un antes y un después dentro de lo que es la Iglesia de Pedro de la Tierra, concretamente, un hombre que cambió muchos esquemas, un hombre que además tuvo la gran virtud de, como se suele decir, caer bien a todo el mundo. O sea, no había nadie alguien que le discutiera a Juan Pablo II, porque un hombre que su cercanía, su gran humanidad, le hacía llegar absolutamente a todo el mundo, a todos los estamentos y a todos los países. Fue, si no me equivoco, el primer papa que tuvo, decían entonces, el valor de pisar la isla de Cuba y de entrevistarse con Fidel Castro, al que, por cierto, le echó una bronca monumental por la vulneración de derechos humanos que de forma sistemática se hace en Cuba. Pero, en fin, como digo, Juan Pablo II, si no me equivoco, es hoy la fecha en la que hace 7 años murió. Ese hombre marcó un hito. Dicen algunos dentro de la Iglesia que su trabajo o su tarea ha quedado inacabada como máximo representante de Cristo en la tierra, como el Papa, concretamente. ¿Esa labor se va a continuar? ¿Esa transformación progresiva de la Iglesia va a continuar, creéis vosotros? Hombre, seguramente. Yo creo, vamos, la Iglesia, el gran paso que dio en el siglo XX fue el Concilio Vaticano II. Entonces los papas, Juan Pablo II, bueno, Pablo VI primero, luego Juan
Juan Pablo y ahora Benedicto lo tiene muy claro, que es digamos, la brújula, sí, para caminar en el futuro. Entonces, con este mapa, yo creo que los papas tienen un guión importantísimo, fundamental, y ellos lo repiten, son conscientes de que el camino va por el indicado por el concilio, ¿no? Que se trata de justamente lo que hablamos antes de la Iglesia, que es sociedad, pero que también no solo, sino que también está allí, como digamos, con el dedo que indica la dimensión más profunda del ser humano, que nosotros no somos solo lo que vemos, sino hay algo más. Y entonces y la voluntad de estar cerca de la sociedad, de estar metidos en la masa, con las manos en la masa, es digamos el gran principio, ¿no? de esta Iglesia. Y Juan Pablo II, al pisar cada rincón de esta tierra, es aquello que creo que entusiasmó las masas, ¿no? Y sobre todo a la juventud. Fue el Papa de la juventud. Supo acercarse mucho a la juventud como depositarios de un futuro nuevo y mucho mejor en la sociedad en el mundo entero. Dime, Fernando. En ese sentido, yo creo que también, después del gran Papa que fue Juan Pablo II, cuando vimos en el balcón central de la Basílica de San Pedro a Benedicto XVI, que se definía como el humilde servidor de la viña del Señor, ¿no? Pues ahí también entramos en esa imagen tan bonita de la Iglesia como la barca de Pedro, que es conducida por el Espíritu, y que no es solo cuestión de hombres, de un Juan Pablo II, del siguiente, sino que pues cada uno también va dejando su impronta. Juan Pablo II fue el Papa de la imagen y Benedicto XVI es el Papa de la palabra, y escuchar al Papa, escuchar una homilía del Papa es una de las mejores catequesis que podemos tener. O sea que cada uno va aportando sus diferentes características para que la barca siga hacia adelante. Y en el fondo la barca no es Pedro, sino que la barca somos todos, ¿no? Es el pueblo de Dios en el que todos estamos embarcados, unidos a nuestros pastores. Entonces, en ese sentido es la aventura de la Iglesia, pues que gracias a Dios, pues que pase lo que pase, pues la barca continuará. Está claro. Como digo, estamos finalizando. ¿Qué opináis de todos esos sectores cada vez más aislados y más minoritarios que piensan que la Iglesia, los sacerdotes son inquisidores y fiscales de la sociedad? Bueno, cada vez son menos, desde luego, sí. Afortunadamente, pero bueno. Sí, pues desde el principio el Evangelio siempre despertó conflictos. Ahora la razón son múltiples, ¿no? Pues tiene la historia de la Iglesia, y la historia es muy larga y muy compleja. En cada país también tiene su propia historia. Yo creo que nosotros necesitamos seguir adelante con nuestra propuesta en tono totalmente en línea con el Evangelio, o sea, de oferta, claro, y de anuncio alegre de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que creemos. Y con el otro, con todo, ¿no? Desde el respeto y el diálogo. Yo tengo también una anécdota de cuando estudié periodismo en Sevilla, que no hace muchos años, y entonces en una de las clases pues había un profesor que continuamente pues criticaba a los sacerdotes. Entonces, como yo iba vestido de paisano, pues no sabía que yo era sacerdote. Y en una pues ya pues diciendo él lo que se preguntaba en los confesionarios, en qué materia se metían los sacerdotes, pues una imagen de la Iglesia, claro, a un público que eran todos de 20 años, pues lo que diga el profesor, ¿quién le va a decir a la autoridad, que es el que te pone la nota, que estás en contra, ¿no? Claro. Entonces pues había compañeros que sí que eran creyentes y que estaba todo el mundo así como, y fíjate, y es que un cura, ¿ves qué va a pasar? No sé. Entonces yo fui luego y hablé con él y estuve hablando de su asignatura y me preguntó qué me parecía. Entonces le dije, pues mira, yo creo que tú tienes un gran gancho entre la gente joven y que eres un referente para ellos, pero que después eres un poquito dictador porque no dejas que haya un diálogo, que no haya y luego creo que también nos tenemos que informar más de la realidad, pues por ejemplo de temas como el de la Iglesia, porque yo soy sacerdote y te aseguro que jamás en la vida he hecho tantísimo cuestionario y tanta pregunta como las que tú haces en clase sobre la vida sexual o la vida de yo qué sé, de ciertos temas, ¿no?
Entonces y después pues se hizo muy amigo mío y bueno, yo he tenido experiencias muy positivas. Yo creo que lo mejor es conocer a las personas. Exacto. Y que solo por una frase pues no podemos criticar a tal obispo, a tal papa o al cura de turno, porque a lo mejor tuvo el hombre un mal día, ¿no? Sino que pues que nos conozcamos, que haya una mayor convivencia, una mayor relación, unos foros más abiertos, que la Iglesia no se excluya pues del mundo de la cultura, del mundo de los medios de comunicación, que no estereotipemos tanto los temas de la Iglesia, que la Iglesia no es solo lo que dice siempre el Papa, ni el obispo en ciertos temas, sino que la Iglesia pues realiza una labor muy amplia, y entonces pues conozcámonos mucho mejor, porque todos en el fondo lo que intentamos es ser pues buenos ciudadanos y colaborar pues con unos principios que son los que todos tenemos y que ahora pues también estamos celebrando en el bicentenario de esta Constitución, ¿no? Sí, que todos a una, a seguir trabajando y a seguir respetándonos, queriéndonos y valorándonos. Por cierto, ¿qué es al dente, Damiano? Es muy fácil, es el tiempo de cocción indicado allí en los paquetes de la pasta. O sea que el momento en que la pasta, que no es tan blanda y no es tan dura, es justo... Me vas a permitir que como buen italiano que eres, Damiano, y como buen cocinero que da fe y testifica, Fernando, un plato de pasta rápido que pueda hacer cualquiera, por ejemplo, que nos esté viendo ahora. Mira, muy fácil. Pues entonces una es, además que va muy bien aquí en San Fernando porque de Cádiz, donde hay marisco y entonces es con almejas, una pasta con almejas. Entonces se hace con aceite, una sartén, aceite, ajo picadito, unas guindillas, y luego se le echan las almejas con su jugo, y se deja allí unos 5 minutos que vaya hirviendo lentamente, se echa perejil mientras se cuece la pasta y nada, y luego se echa una vez que se cola la pasta, se echa juntos y sale un plato buenísimo. ¿Cómo está eso, Fernando? Uy, eso es para chuparse los dedos, Guillermo. Ya sabes que está invitado a probar el plato. Un día iremos para la parroquia del Buen Pastor para probar un plato cocinado por Damiano. Yo creo que durante este rato de charla que hemos mantenido aquí, hemos conocido a dos hombres. A Fernando ya le conocíamos, a Damiano, un hombre como otro cualquiera, como decía anteriormente, un ciudadano más, pero que ha optado por entregar a los demás su vida a través de la vocación sacerdotal y seguir el camino del Evangelio. Diácono ordenado por el obispo de nuestra diócesis, Damiano Toneguti. Y como ven, hemos hablado absolutamente de todo y sin ningún tipo de problemas. Para nada, son personas cercanas a la sociedad, servidores de su parroquia, servidores del barrio y integrados en una sociedad, concretamente en San Fernando y dentro de la parroquia del Buen Pastor. Yo te agradezco mucho, Damiano, que hayas estado aquí. Tenías tu pequeña reticencia al ponerte delante del micrófono y de la cámara, pero creo que has estado a gusto, ¿no? Sí, muy a gusto. Lo hemos pasado bien. Sí. Una conversación muy amable, muy fraterna, ¿no? Muchas gracias. Y a ti, Fernando, agradecerte una vez más también que hayas acudido. Eres compañero, colega, periodista y excelente, repito, la labor que lo sé que llevas a cabo dentro de la parroquia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarnos siempre con tanto cariño. Muchas gracias. Os gusta la música, me imagino, claro. Sí. Y conocéis a Coldplay. Sí. Pues hay un tema realmente fantástico que yo creo que puede poner una guinda, hablando de gastronomía, a esta charla, que es Viva la Vida. Pues con este Viva la Vida, gracias Fernando, gracias Damiano, nos quedamos. Dentro un poquito volvemos.